Hola, bienvenido a esta sexta unidad de la asignatura Edafología, en la que hablaremos sobre las propiedades biológicas de los suelos, que hace referencia a la biodiversidad del suelo, a la macro y microfauna. Organismos del suelo. ¿Cómo están clasificados los organismos del suelo? Los mismos están clasificados en microorganismos y macroorganismos. ¿Cuál es la función de los organismos del suelo? Los organismos del suelo son responsables por la realización de procesos claves para la mantención de la vida en el planeta, siendo bastante influenciada la vida de los organismos por las prácticas agrícolas. Los microorganismos del suelo se clasifican en bacterias. ¿Qué son las bacterias? Son considerados los organismos más antiguos de la Tierra, son los más abundantes de la corteza terrestre, intervienen en una infinidad de procesos vitales. Como principal función también tienen la descomposición de la materia orgánica, liberan nutrientes y las mismas intervienen o son la base de la cadena alimenticia. Los microorganismos intervienen en el ciclo de algunos elementos minerales como el fósforo, el nitrógeno, el carbono, el hierro, entre otros, favoreciendo la nutrición de las plantas. Los microorganismos del suelo, ¿cómo están clasificados? Están clasificados en hongos, que son los microorganismos que en la mayoría viven en el suelo o sobre algún material muerto. Pueden representar el 50% de la población microbiana total. En un 100% son heterótrofos y presentan exigencias nutricionales simples. Los hongos ejercen influencia sobre el nivel y el tipo de materia orgánica que posee el suelo, tienen influencia sobre el valor de pH, influencian sobre la aplicación de algún tipo de fertilizante orgánico e inorgánico, influencian sobre el contenido de humedad del suelo, sobre la aireación, sobre la variación de temperatura del suelo y sobre la composición de la vegetación natural, nativa o cultivada. ¿Qué son las algas? Las algas son un grupo de organismos muy diversos que viven en sistemas acuáticos como ríos, lagos y mares. Pueden ser de tamaño muy pequeño o formar grandes colonias y por tanto pueden verse en algunas situaciones a simple vista. Las algas se encuentran preferentemente en suelos muy fértiles, ricos en bases de intercambio, ricos en suelos con nitrógeno y fósforo disponible y generalmente tienden a ser escasos en suelos arenosos, estériles y ácidos. Las algas contribuyen a solubilizar a los minerales del suelo, acelerando así el proceso de interperización del suelo. ¿Qué son los protozoarios? Los protozoarios son las formas más simples de vida animal. Ejercen poca influencia en la descomposición de la materia orgánica. Su composición o su cantidad, la composición o cantidad de protozoarios que están en el suelo están sujetas a enormes fluctuaciones, tanto de aireación y alimento. Los protozoarios se desarrollan mejor bajo condiciones de buena aireación, por lo que se encuentran confinados generalmente en los horizontes superficiales. Como fuente de su alimentación, los protozoarios ingieren bacterias y otros organismos de la microflora. ¿Qué son los nemátodos? Los nemátodos son encontrados en casi todos los suelos con mucha frecuencia en cantidades sorprendentemente grandes. Los nemátodos presentan cuerpos redondeados o fusiformes, tienen una extremidad caudal acentuadamente puntiaguda y su tamaño generalmente es microscópico. Clasifican según sus exigencias alimenticias en nemátodos saprófitos, que se nutren de la materia orgánica en descomposición, los nemátodos predadores, que se alimentan de otros nemátodos, bacterias, algas y protozoarios, y los nemátodos parásitos, que atacan a las raíces de las plantas vegetales superiores y que causan perjuicios muy grandes, especialmente en cultivos de hortaliza y soja. Los macroorganismos del suelo. ¿Cómo son clasificados los macroorganismos del suelo? Lombrices. Las lombrices aparecen generalmente en suelo de bosques y de pasturas naturales. Las lombrices son muy importantes, especialmente en la primera camada superficial del suelo y ejercen innumerables funciones, tanto en el proceso de formación de galerías, mejoran la aireación del suelo, mejoran la estructura del suelo y participan directamente en la formación de la materia orgánica. Termitas y coleópteros. Las termitas y coleópteros
son los mayores responsables de la descomposición de materiales orgánicos que generalmente ocurren en el interior del suelo o sobre la superficie. Las hormigas constituyen uno de los grupos más importantes de la fauna edáfica, preferentemente en suelos de regiones tropicales, por tener una influencia directa en la regulación del equilibrio ecológico. Algunas hormigas son parásitas o predadoras de varias plagas de insectos y por su acción pedológica. Ácaros y colémbolos son arácnidos microscópicos que se alimentan de la materia orgánica del suelo en descomposición o de otros invertebrados del suelo. Destruyen mecánicamente los restos vegetales y animales que componen la hojarasca. Con esto finalizamos nuestra sexta unidad de la asignatura Edafología, sin antes hacerte recordar que en nuestra plataforma podrás visualizar materiales didácticos, audiovisuales, materiales de lectura, foro, autoevaluación, además del video de la sesión sincrónica. Gracias por compartir conmigo este espacio. Nos encontramos en un próximo video para seguir conociendo más sobre edafología. Hasta la próxima.